8 de la noche, 8:07 en todo el país. Estamos listos para dar inicio a este espacio académico en el que nos reunimos por la noche, mínimamente una vez a la semana, y analizamos un tema interesante. Lo ponemos sobre la mesa y comenzamos a debatirlo. Necesitamos su experiencia, necesitamos sus conocimientos y que todos podamos compartir y hacer un grupo de estudios, que es la finalidad. Más allá de poder de repente conocer alguna estrategia nueva, de repente aprender alguna figura reciente de cómo se puede manejar. Hay gente que tiene experiencia también porque ha sido autoridad jurisdiccional, hay otras que han realizado el tipo de procedimiento. Todos son bienvenidos a este espacio. Quiero saludar antes de dar inicio oficialmente a este espacio que hemos denominado Ratio Iuris, si está el doctor Iber Morales Núñez con nosotros. Querido doctor Iber Morales, si se encuentra, buenas noches. Entre tanto, revisando si se ha conectado con nosotros, hemos procedido a dar inicio al curso. Ya me decía un colega por ahí, el tema de esta noche es tan importante y muy pocas veces utilizado en el ejercicio. Ocurre que la justicia llega a dilatarse demasiado, ¿no es cierto? Y cuando se dilata, es decir, tarda, se retrasa, las personas dejan de creer en la justicia. Y al dejar de creer en la justicia, también no llegan al final. Muchas veces al inicio, cuando se empieza la denuncia, se comienza la denuncia, al calor del momento, de repente las partes dicen, voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Pero ¿cuál es la última consecuencia? Más allá de lo que establece la sentencia condenatoria, porque debe haber una sentencia condenatoria, sino que esta además debe ser ejecutoriada, más allá de que el imputado tenga la oportunidad de apelar, ¿no? O de repente más adelante un recurso de casación penal, etcétera. Entonces, esa situación habilita la reparación integral del daño. Pero, ¿quién está a cargo de hacer ese cálculo, ese cómputo, esa estrategia? ¿Cómo se calculan los daños dependiendo de cada hecho, si nos vamos al proceso penal? Para todos esos elementos hemos invitado esta noche y tenemos el grato placer de contar con un gran profesional, el doctor Iber Morales Núñez. Querido doctor, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido al espacio. Hola, muy buenas noches, Marco. Encantado nuevamente de estar frente al micrófono y ante tu excelentísima participación y presencia. Qué gusto, realmente. Para nosotros es un verdadero placer contar con su capacidad, con su profesionalismo y más que todo el tiempo que nos está dedicando para compartir sus experiencias. Bueno, vemos que está el video, el audio correctamente, entonces vamos a dar inicio a este espacio y lo vamos a hacer con nuestra característica que siempre nos acompaña. Vamos a habilitarlo a continuación. Permítame un segundo, por favor. Mientras tanto, quiero agradecer a las personas que están conectadas a través de nuestro sistema que tenemos, tanto las redes sociales mediante YouTube, además también TikTok. Además, estamos conectados mediante el Facebook Live, es decir, por todos lados para que podamos esta noche compartir. Ahora sí damos inicio al espacio oficialmente. Esto es Ratio Yuri y de esta
se encuentra en la incertidumbre de la ley. Ese es un mensaje importante porque cuando la ley no establece, no especifica, estos espacios se abren para que podamos colocar nuestra sana crítica, ¿no? Es decir, tanto las autoridades jurisdiccionales como el resto de las personas. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Saludos. Ahora sí me presento formalmente. Quien está con ustedes es su anfitrión de esta noche. Soy Marcos Daniel Soruco Vidal, abogado en ejercicio, y les voy a acompañar en el transcurso de este espacio, agradeciendo por la participación a todas las personas quienes están conectados en este momento y además en las redes sociales, por supuesto. Ahora sí, quiero darle la bienvenida oficialmente a un profesional importante que esta noche está dedicando un tiempo para poder acompañarnos. Él es el doctor Iber Morales Núñez, quien además actualmente es auditor de salas sociales y de juzgados administrativos, coactivos fiscales tributarios. Además tiene maestría en impuestos y tributación. Además, otra maestría en Derecho Constitucional. Actualmente es doctorante de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos y es docente de la Escuela de Jueces del área administrativa tributaria del órgano judicial. Querido doctor Iber Morales, bienvenido. ¿Cómo está? Un placer, como te estaba comentando, estimado Marco. Y mira, el tema me parece interesante tocar esta temática que involucra el aspecto, no puede ser tanto en la vía subsidiaria, en la ejecución de la sentencia. Este tema que estamos tratando, estimado Marco, debe ser planteado desde el inicio y es un defecto que te puedo comentar. Es lamentable que tal vez algunos colegas a tiempo de estar demandando algún tipo de situación, sea ámbito civil o ámbito penal, ya es una característica, tal vez un cliché no tan preciso, ¿no? Puesto que el daño desde el momento en el cual ha sido o está siendo probable a deducir, debería ingresar a ser cuantificado. ¿Qué le parece, Marco? Porque los procesos lamentablemente empiezan anunciando la probabilidad de la existencia del daño. Pero como auditor les puedo comentar que muchas veces, en bastantes ocasiones, lamentablemente, ya cuando ya existe la sentencia, no están probados, acreditados, no están dentro de la carga probatoria. Entonces, ese elemento me parece muy importante, estimado Marco, desde el comienzo empezar ya a producir la prueba, porque particularmente el daño emergente se lo demuestra a través de facturas, contratos. Es una debilidad lamentable que tal vez en algunos procesos que bien empiezan a ser substanciados, se pretende averiguar daños y perjuicios, pero primeramente el momento en el cual la cuantificación se la deba realizar, lo están llevando al final. Este caso no debería ser de esa manera, ¿no? ¿Qué comenta, estimado Marco? Exactamente. Es una discusión que tenemos la mayor parte de los abogados en la práctica. Y es que es cierto, las autoridades jurisdiccionales, pues no, más que todo los fiscales de materia quienes tienen esta obligación. Desde el inicio del proceso, cuando se comienza el proceso penal, tenemos la oportunidad de solicitar las medidas cautelares reales, provisionales, y esto se hace ante los fiscales de materia, porque si bien es cierto que está el proceso de investigaciones latentes, también es cierto que de ello emergen las acciones civiles. Así lo ha señalado también el artículo 14, por ejemplo, con respecto a el cómputo de aquellos daños, porque de los delitos nace también una acción penal y una acción con la imposición de una reparación integral de los daños, ¿no? Y eso lo vemos más adelante nuevamente cuando revisamos eh, de las medidas cautelares reales. Aquí tenemos, sin perjuicio de la hipoteca establecida en el 90 del Código Penal, hay que garantizar a la víctima la reparación integral del daño, del pago en sus costas, multas,
a efectos de solicitar los embargos que sean necesarios. El artículo 252 del Código de Procedimiento Penal lo ha señalado así, y esto puede realizarse desde el primer momento, pero nosotros en la práctica lo hacemos al final. Pero hay un cómputo, es decir, se tiene que tomar en cuenta el monto del daño, el mismo que ha sufrido la víctima. Y ese cómputo, ¿quién lo realiza o cómo se realiza? Ese realmente es el tema de esta noche. Y con este antecedente, mi querido doctor, quiero cederle la palabra para que nos pueda hacer su explicación acerca de los cómputos de una reparación del daño. Previamente, a anunciar a todas las personas que hay un libro que es de autoría del doctor Iber Morales Núñez, que es un libro muy recomendable, una lectura importante para todos los abogados que podamos tener de consulta. Antesito de entrar al tema de fondo, por favor, hábleme rápidamente del libro, querido doctor, que usted ha promocionado y bueno, que contiene además todo lo que vamos a hablar esta noche. Ya. Bueno, lo que te puedo comentar, estimado Marco, es que estamos acabando, finalizando un trabajo que conlleva el desarrollo de la parte económica doctrinal por una primera instancia. Y en segunda parte estamos continuando con un primer trabajo que el año 2020 fue lanzado, es prácticamente cosecha boliviana. Estamos recogiendo los discernimientos técnicos, matemáticos financieros derivados al procedimiento civil y conjuntamente el procedimiento penal para dar las respuestas pertinentes. En este caso, estimado Marcos, si me permite compartir la pantalla, quisiera ya empezar este aspecto del cómputo, porque es muy importante que los colegas a tiempo de estar llevando a cabo el señalamiento, el momento exacto del inicio, tienen que tener la certeza exacta para hacer esa correspondencia. ¿Sí me permite compartir? Ya está listo, querido doctor. Puede compartir la imagen. Ya, muy bien. Nos vamos a ir, a ver, en este instante al Código Civil. Mm, Vamos a prácticamente en los dos aspectos, ya sea en el ámbito penal como en el ámbito civil. Es una característica muy importante que sepamos, colegas, estimado Marco, que podamos precisar conforme nos está señalando nuestro ordenamiento el artículo 340, ¿ya? 341 prácticamente. Para el ámbito de los contratos, Marco, suponiendo que entre usted hemos quedado para hacer un trabajo y hemos hecho el convenio, eh, el día exacto en el cual yo le tengo que entregar, sea la obra, el bien o le tengo que entregar el producto, ¿ya? En la relación contractual estamos quedando en acuerdo de voluntades que el día, por ejemplo, el día 11 de octubre, yo le tengo que entregar lo que yo he quedado con usted. Pero sucede diversas circunstancias extemporáneas, exteriores, que yo no cumplo, ¿ya? En este caso, lo que corresponde, estimado Marco, es hacer el 341 numeral uno, ¿ya? ¿Por qué? Miren, una diferencia muy importante es determinar el daño conforme el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil que establece desde el momento de la citación, que es una situación totalmente contraria al interés del afectado, porque lo que en este caso compete el primer día del cómputo es, es al día siguiente del que usted ha convenido. Entonces, en este hipotético caso entre usted y yo,
el primer día que computa para el daño, en este caso del 11 de octubre, sería desde el 12 y así sucesivamente. Cualquier relación, sea contractual, y en este caso, en la entrega de un bien, en la entrega de un servicio, o ya sea también en el pago, puesto que en el ámbito contractual, la característica más importante es que es una situación sinalagmática, puesto que ambas partes, estimado Marco, están obligados a contraprestar un aspecto. Por un lado, el uno se está comprometiendo a dar un bien o prestar un servicio, y la otra parte se está comprometiendo de igual manera a pagar. Entonces, cuando el contratante es aquel que falla, entonces se vuelve en deudor, ¿ya? Y en este caso, el otro aspecto, cuando el contratista es el que falla, entonces por el hecho de no haber entregado la obra, entonces tiene que también existir una persona afectada, ¿ya? Esas son algunas características que deben tomar en cuenta a tiempo de realizar un ejemplo que muy común en el caso de los contratos de anticresis. ¿Desde qué momento va a computar el primer día? Y con esta relación y haciendo esta práctica que necesariamente está en nuestro Código Civil, tenemos que hacer la determinación clara, exacta, que conforme el 341 numeral uno ya tenemos el día de la mora. Pero en algunas situaciones, colegas, también hay algunas particularidades precisas. Les comento, por ejemplo, del ámbito de las relaciones contractuales en las cuales se hacen contratos administrativos con el Estado. Es un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, una alcaldía, un gobierno municipal tiene que cancelar el monto de una contraprestación, sea, por ejemplo, un camino, una obra civil. El momento del cómputo conforme la naturaleza administrativa de ese contrato es desde el momento en el cual la entidad del Estado otorga el certificado eh, de entrega definitiva. Entonces, ese documento permite identificar que el contratado, conforme las características de una obra civil, ha cumplido con las condiciones, con las especificaciones técnicas del trabajo y evidentemente las personas encargadas de la recepción de ese bien, sea cualquier tipo de activo, de cualquier valor, eh, están reportando y certificando que el contratado ha cumplido exactamente con la cabalidad de ese contrato. Entonces, en esas situaciones, por ejemplo, el momento del cómputo es a partir de la aceptación de la conformidad con relación al contrato, ¿ya? En otras situaciones, y mire, es una situación bastante regular, podemos decir que el cómputo inicia cuando no hay un contrato más o menos, lo que exactamente pasa y acontece todos los días. Yo quedo con un proveedor en recoger los insumos que yo tengo acordado de manera anterior. Y esta persona me provee los bienes, me provee los artículos, los equipos y todas las características que las he solicitado, ¿ya? En este caso, algunas situaciones, lo que generalmente ocurre es de que no está estipulado el momento en el cual estaríamos computando, ya sea porque no hay una relación contractual de manera expresa o documentada, ¿no? Pero en estas situaciones, ese momento puede ser identificado desde aquel en que el proveedor ha proporcionado la factura, porque desde ese instante esa persona, como está
es registrada en los servicios de impuestos nacionales, empieza a computar el pago del IVA, del IT y del IUE con respecto a esa venta. Entonces, para efectos tributarios impositivos, el proveedor cumple con sus obligaciones. Y esa situación para él, como está obligado a dar ese tipo de obligatoriedad en la transferencia, en la traslación de dominio de los bienes, significa para nosotros en el ámbito técnico forense del cálculo que se debe considerar la fecha de esas facturas como el inicio de esa afectación, ya sea el impago, ¿no? Entonces, algunas características estamos repasando que no precisamente las contiene el Código Civil en este aspecto del 341, sino que en las situaciones informales también de esa manera podemos calcular. ¿Le parece claro, estimado Marco, a esto que le estoy comentando? En materia civil tiene una perspectiva distinta, ¿no? Y Ah, eso ya. me parece correcto, porque también el área que tiene que ver con la reparación del daño va a afectar a aquel que sea considerado deudor, porque es responsable de ese daño que haya realizado, ¿no? Y motivo a ello precisamente es que el proceso eh, le permite dilucidar algo que era incierto, es decir, la controversia. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros esta calificación? Hay varias personas que ya me están preguntando, ¿de qué manera? ¿Cómo podríamos computarlo, ¿no? Si entendemos bien que en materia civil o penal tiene su trámite y estos son distintos, perdón, ¿cómo podríamos nosotros hacer ese Ya. cómputo? Mire, bueno, a mi criterio, yo pienso en este trabajo próximo que lo vamos a lanzar el siguiente mes, estimado Marco, tenemos que mecanizar al colega, al litigante, de que cuando está presentándose un proceso en el cual se está derivando incumplimientos, resarcimiento, cualquier situación, hasta incluso los mismos procesos monitorios, ya se ha vuelto una característica, pero mal llevada a cabo en el hecho que digan más la determinación de los daños y perjuicios. Si nosotros estamos, y como está preguntando la colega Verónica, si estamos en este caso tratando de que al finalizar un proceso judicial y con la sentencia, si pretendemos hacer en la vía ejecutoria ese cálculo, lamentablemente los procesos 9 de cada 10 no tienen la prueba pertinente con la cual se pueda llegar a determinar el daño. Si estamos hablando de cualquier ejemplo que sea de esta naturaleza, eh, el elemento principal que determina la cuantía del aspecto del daño necesariamente son las facturas, las transferencias bancarias, los contratos, el flujo de efectivo. Por ejemplo, tenemos los estados financieros, estado de resultados, pero lamentablemente cuando están transando esta situación, lo que mal lo llevan es de no poder ni siquiera saber determinar ¿a cuánto ascendería, por ejemplo, el impago de una devolución de un anticrético? Este caso lo tengo con un vecino porque me comentó ya cuando ya estaba en la sentencia ejecutoriada que lamentablemente nunca se había discutido qué pruebas tenía para demostrar la afectación. Y prácticamente es porque les comento que lo más eficiente y lo más práctico es que si yo tengo una afectación, hay reglas técnicas que prácticamente son parte de la materia del derecho de daños que instrumentalizan las formas, la matemática financiera, la metodología investigativa que puede determinar que por cada día que yo pase, mientras no tenga el dinero en mis manos, puedo considerar un monto determinado
con el cual yo puedo tener la certeza de que acabada el proceso, la sentencia ya ejecutoriada, ya en la medida exacta de la liquidación, podamos decir y establecer de manera clara a cuánto asciende. ¿Ya? Entonces, el libro que estamos preparando, estimado Marco, está tratando de, por ejemplo, en algunos procesos, de plantear algún formato de memorial en el cual ustedes, colegas, tengan esa certeza de cuánto es la afectación económica literaria para que de esta manera conozcan cuando están ingresando también el ámbito penal, para que sepan exactamente qué es lo que va a poder rescatar a tiempo de la ejecución de una sentencia. Yo le comento, estimado Marco, lamentablemente no lo hacen de esta manera, ¿no? Prácticamente cuando ya lo tienen todo el proceso culminado, como está comentando la colega Verónica, ¿qué pasa cuando en sentencia dice no se restituyen los derechos que fueron suspendidos durante la investigación? Tal vez no me estoy haciendo entender, pero ¿será que este proceso no ha permitido que la prueba sea producida, Marco? No sé qué es lo que podemos entender de la consulta de la colega. Bien, la colega nos está diciendo respecto a un proceso penal. Si en este proceso penal se habría, permítame revisarlo, no se restituyen los derechos que fueron suspendidos durante la investigación, dice, y en sentencia no se pronunció, solo lo declaran absuelto. Dentro del proceso penal, ella indica de que no ha sido señalado eh, cuáles serían aquellos o aquella reparación integral del daño y lo declaran absuelto. ¿Qué sucede después de haber considerado el daño que se ha computado, pero lo declaran absuelto? Eso sería la pregunta, ¿no? Tenemos personas también Ya, que quieren participar. Vamos a darle la palabra a ver a las personas que están participando para efectos de poder ir de manera ordenada y luego vamos a seguir avanzando con el tema. ¿Qué le parece, doctor Iber? adelante, estimado Marco. Para que nos aclare la pregunta, está Verónica Teresa. Adelante, doctora Verónica. Gracias, doctor. Buenas noches. La pregunta quizás no la formulé bien. Sucede que existe un proceso por la ley 348 por violencia. Hicieron la tramitación correspondiente la víctima y en su momento, ya en juicio oral, se lo declara absuelto al imputado o al acusado. Pero en sentencia no se pronuncia el juez sobre los derechos que se le vulneraron o se suspendieron al principio por, por orden de fiscalía y solamente lo declaran absuelto. Es más, no declara o no consta en esa sentencia sobre los daños y perjuicios que tendría que cubrir la supuesta víctima. ¿Qué se tendría que hacer en este caso? Ya está ejecutoriado, ya ha perdido competencia el juzgado y considero que el juez de ejecución tendría que ver este proceso. No sé si me estoy equivocando, quisiera por favor que me orienten. Si me permite, estimado Marco, ya, a ver, lo que yo puedo comentar al respecto, lo siguiente. Necesariamente en el ámbito tanto contractual como extracontractual, prácticamente la responsabilidad civil tiene que ser debidamente demostrada, ¿ya? Este aspecto, ya sea en el ámbito civil o penal, es la base del elemento para proceder, para aperturar la calificación, puesto que es una obligación en este caso eh, que debe ser demostrada de manera procesal para que nosotros podamos, en este caso, tener luz verde en el ámbito prácticamente de los delitos y de las infracciones. Lo que se puede utilizar para estas situaciones es hacer la determinación bajo el artículo 980
984 y el 994. ¿De cuáles estoy hablando? El 984 está referido prácticamente a la determinación de la responsabilidad civil. Quien con un hecho doloso o culposo ocasiona a alguien un daño injusto queda obligado al resarcimiento. Queda obligado. La responsabilidad civil está acreditada. ¿Qué pasará si es absuelto? No podemos completar el requisito, o sea, los presupuestos de admisibilidad para la calificación quedarían pues no determinados porque no se ha podido demostrar de manera correcta para poder hacer el cálculo, ¿no? Entonces yo desde la práctica jurídica como también la práctica matemática financiera, les puedo comentar que esta situación prácticamente permite, una vez acreditado en el ámbito contractual, el contrato y el incumplimiento. En el ámbito extracontractual, que es la situación que nos está preguntando la colega Verónica, es prácticamente el daño a la situación antijurídica y, y un culpable que está prácticamente determinado en el ámbito penal. Esto es lo que yo puedo comentar, Marco. No sé si tenga alguna duda con respecto a la colega Teresa. Estimada doctora, estaba usted con su palabra, doctora Verónica Teresa. Gracias por su participación. ¿Ha quedado claro? ¿Alguna duda? Eh, yo estoy representando ahora al imputado o al acusado. Entonces, lo que es necesario, consideré cuando leí la sentencia, eh, que el juez ordene la restitución de los derechos que se le suspendieron en primera instancia, en este caso en la etapa preparatoria, pero solamente hubo la resolución de que se lo declaró resuelto. Ahora, este señor ha sufrido daño económico, daño psicológico, porque incluso dentro de las medidas que se le impusieron fue la detención domiciliaria. Entonces, ahora él está buscando el resarcimiento de los daños a la supuesta víctima que en primera instancia denunció este proceso. Ya. Colega Teresa, lo que considero con respecto a esto, y muchas veces acontece del error judicial, que prácticamente conlleva a la detención preventiva, a la pérdida de la libertad de una persona. En este caso, el ámbito penal establece una caja de reparaciones, pero ¿qué hacer en estas situaciones? Esta semana me preguntan de un pariente desde La Paz, me preguntan, ¿qué debo hacer en este caso? Eh, es un proveedor de repuestos de movilidad, es una tienda grande, ¿no? Y me dice, yo me presté dinero de un pariente, pero no le cancelé y pasó mucho tiempo y resulta que esta persona publicó mi deuda a través de las redes sociales y prácticamente he perdido tanto mercado como también he perdido la credibilidad. Y ahora la pregunta es, ¿puedo demandar daño? Y si prácticamente hay alguna manera eh, de cómo establecer, y en este caso me voy a ir a este gráfico que están observando, voy a colocar en resaltador amarillo. En el caso de las economías formales, las empresas tienen estados financieros, tienen un método de control que se llama flujo de efectivo. Se puede llegar a determinar, por ejemplo, cuánto es lo que ganan por día, por ejemplo, o por mes. En el caso de nuestro, entre personas particulares, aquellos que no tenemos una actividad, ya sea de empresas o de factorías, no podemos determinar esta situación. Pero hay algunas características que podemos mencionar. Por ejemplo, un taxista, una persona que maneja una movilidad a través de un procedimiento tanto estadístico, se puede llegar a determinar cuánto es la pérdida que ascendía por día, ¿no? Y es una situación tal vez un poco muy informal,
pero se puede llegar a determinar, sumar los ingresos, restar los gastos y sacar un cálculo de un daño emergente, producto de la lesión, del menoscabo, del empobrecimiento patrimonial. En este caso, el comentario que hace, si su cliente ha estado privado estado afectado, ¿no? Con la medida domiciliaria, si existe de alguna manera la demostración de cómo patrimonialmente, económicamente se ha visto afectado, sí. Entonces, un ejemplo, si eres una persona que tenía un negocio, podemos determinar a través, por ejemplo, de los ingresos de las declaraciones del IVA, cuánto ganaba mensualmente o cuánto de manera diaria. El hecho de que no pueda ejercer el comercio y pueda ser demostrado, sí nos permitiría en este caso llegar a determinar una cantidad. Y en base del tiempo que ha significado la duración de ese proceso, ese monto que prácticamente reduce el patrimonio de la persona conlleva a ser llamado daño emergente, que es la primera etapa del concepto daño y perjuicio. Esta situación, colegas, les puedo comentar que debería ser analizada con esta connotación por el hecho de que al comienzo de cualquier proceso tengamos la certeza de poder decir y con fe cierta, este proceso, ya sea civil o penal, tiene una afectación en el último que pude calcular era 180 bolivianos. O sea, podemos nosotros, ya sea al comenzar la demanda, prácticamente determinar con puntos y comas a cuánto asciende el daño desde el inicio, colegas. No es que tengamos que llevar hasta el final. Y la única forma de dar certeza a esta connotación es las facturas, las proformas, los pagos. Si hay algún colega que desee preguntar, hacemos la explicación en ese caso particular y vamos a determinar con claridad que la sumatoria de estas comprobaciones es lo que significaría el daño emergente, porque prácticamente los procesos, y no estoy siendo tal vez eh, un aspavientos en decir de que no tienen esa rigurosidad, no han ingresado la prueba y lamentablemente, y un ejemplo, un pequeño ejemplo, están demandando daños morales, pero a ciencia cierta, ¿qué es aquello que puede llegarse a computar y calificar daño moral? A ver, necesariamente tienen que tener un historial clínico de un médico especialista, un tratamiento y tienen que tener recetas, colegas. El medicamento que ya prácticamente a través de una factura me permite demostrar de manera accesoria a cualquier proceso que prácticamente mi cliente o la persona que está siendo afectada pueda al final del proceso llegar a determinar el daño moral sumado a un daño civil. Entonces, si alguna persona en algún momento ha tratado o ha imaginado que puede llegar a determinar daño moral, ¿por qué desde el comienzo del proceso no ha hecho o no ha arrimado estas pruebas necesarias, importantes? El colega Oscar Guillén, adelante, colega, ¿cuál sería su consulta? Buenas noches. Buenas noches, estimados colegas Marquito, doctor Iber. Este es un tema que lamentablemente muchos colegas lo ven, y yo al inicio también tengo que reconocer
como algo supletorio, complementario, y no nos damos cuenta de la importancia que tiene esta materia, este tema precisamente. Primero, debemos entender de que en el proceso penal, el trámite para el resarcimiento de daños se tramita bajo la normativa civil. Entonces, es similar al proceso civil. También debemos entender que el daño emergente es el daño que yo he sufrido hasta el día de hoy, sea por el incumplimiento del contrato o por cualquier otra situación. El lucro cesante es lo que yo he dejado de obtener, digamos, he perdido $1,000 y esos $1,000 en el tiempo me significaban $100 de intereses en un banco o en un préstamo. Efectuadas esas precisiones, creo que es sumamente importante que los colegas tengan presente de que el tema de resarcimiento de daños y perjuicios, que lo ponemos casi como un corolario de nuestra petición o pretensión, tiene un aspecto muy importante. Algunos jueces consideran que durante el juicio oral debemos demostrar los daños. Lo único que podemos demostrar son los daños emergentes hasta el momento de la interposición de la demanda. No podemos demostrar más. El lucro cesante tendrá que demostrarse en ejecución de sentencia. Entonces hay muchos aspectos y de verdad, estimado Iber, y permítame tutearlo por la edad que tengo, me encantaría contar con su libro. Yo tengo más de 32, 34 años de experiencia y he tropezado con estos problemas, tanto con el procedimiento civil, el antiguo procedimiento penal y los nuevos, la ley 1970 y también el Código Procesal Civil. Entonces deberíamos empezar por entender la importancia que tiene este tema de hoy que usted está exponiendo hoy, es sumamente importante porque nos da las pautas y no sabe cuánto me agradaría contar con su libro para tener el sistema de cálculos, el sistema de cómo hacer una y otra cosa. Nosotros lo hacemos de manera artesanal, si me permiten el término. No tenemos la técnica, no tenemos más que algo de lo que es jurisprudencia para poder basarnos y guiarnos en la calificación de los daños y perjuicios. Entonces, considero que es muy importante el tema que se está tratando hoy día, lo estoy siguiendo con mucha atención por ese motivo y creo que todos los colegas deberíamos darles atención. Me permito un adicional más con el respeto de Marcos y usted, Iber. Adelante, doctor Oscar. La colega planteaba el problema de que habían absuelto a su cliente y no habían calificado la responsabilidad civil. Es cierto, debía haber utilizado la enmienda y complementación, pero no importa. No tengo en mente en este momento, Marco sabe, yo hace unos 7 años he dejado de atender penal por diferentes circunstancias, pero más allá del 370 o antes del 370 está el artículo que habla de la sentencia absolutoria y luego están los efectos que implican precisamente el resarcimiento de los daños, que también hay que aclarar, ¿no? Cuando se trata de daños morales, puede ser que el hecho de que me hayan iniciado un proceso penal por la comisión de cualquier delito se haya hecho público a prensa. Hoy en día es tan común los medios, las redes sociales. El daño moral que me están ocasionando no puedo cuantificarlo al inicio del proceso. Tengo que cuantificarlo en ejecución de sentencia y ante el mismo juez que ha dictado la sentencia absolutoria. Es la diferencia con la ejecución penal. No, eso como guía, digamos, a la colega que hizo la consulta. Muy agradecido de verdad, Marquito, muy agradecido con Iber, porque este es un tema sumamente importante y pese al tiempo de ejercicio profesional que tengo, no sabes lo útil que me es el estar presente en este conversatorio. Muchas gracias, Marquito e Iber, por permitirme el uso de la palabra. Muchísimas gracias a usted, querido doctor Oscar Guillén.
y siempre es bienvenido en este espacio, por supuesto. Es cierto, ¿no? Se trata de la reparación al daño. La misma Constitución Política del Estado también ha señalado en su artículo 113 respecto a la vulneración de estos derechos y que concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios de manera oportuna, ¿no? Anteriormente entendíamos la caja de reparaciones de la que estaba haciendo mención el doctor Iber Morales. Pero en caso de que el Estado sea condenado en la reparación patrimonial de los daños y perjuicios, deberá interponerse la acción de repetición, nos dice, en contra de la autoridad o servidor público responsable de la acción o omisión que provocó este daño. Entonces, eso es lo correcto, ¿no? Realizarlo en la etapa del juicio oral y ordinarizar incluso el proceso y pueda ser cobrado en la vía civil, ¿no? La continuación del trámite, que esa es la finalidad. Bien, querido doctor Iber Morales, vamos entrando en materia. Este pequeño intervalo que hemos realizado nosotros respecto al libro ha quedado bastante claro. Quiero permitirles a todos ustedes, entonces, vamos a poner, si tiene por ahí la tapa, tiene la portada del libro, querido doctor, de repente lo podemos poner en pantalla por un momento. Todavía, estimado Marco, no la tengo, está en proceso en la imprenta, así que todavía no me la han Y pasado. la del año 2000 también contiene información importante, ¿lo tiene? No tengo la mano, pero si busco, a ver, en este A momento ver, voy a... búsquemelo, vamos a aprovechar. Este es del año 2020, la tapa del libro. ¿Ya? Eh, aló, doctor. Correcto, ese es el libro del El cálculo de daños 2020. y El perjuicios. 2020 fue un libro que llegó a Perú, a Chile. He realizado con unos conversatorios. Actualmente estoy en una capacitación de diplomado en el Perú. La materia les ha parecido novedosa y prácticamente que de Bolivia se haya cosechado este aspecto. No estaban los lineamientos doctrinales claros en el ámbito financiero, así que este trabajo ha sido muy recibido de buena manera en otros estados. Hablando de lo que dijo el doctor Oscar, quiero complementar esto, estimado Marco, me parece importante. Eh, He tenido en alguna situación, cuando yo ejercía el cargo de perito en la ciudad de Sucre, hay algunos procesos que han entrado en el cual no entendían o no querían entender que entre daño emergente y lucro cesante son dos ámbitos totalmente diferentes. Y yo he tenido bastante dificultad, puesto que he visto algunos obstáculos muy evidentes, pero quiero comentarles que este trabajo de mi segunda obra relacionada a este libro prácticamente está haciendo una diferencia muy significativa con respecto a qué es daño emergente y qué es lucro cesante. Como dijo el doctor Oscar, el daño emergente es aquel que en la situación procesal ya se lo conoce. El anticrético que no me han pagado, el monto que no me han cancelado, la obra que no me ha entregado, pese a que yo le di el dinero, le pagué el precio acordado. Ya podemos conocer a ciencia cierta el monto dinerario del daño emergente. Pero es una situación totalmente opuesta a lo que es el lucro cesante y prácticamente, como dijo el doctor Oscar, en la ejecución de las sentencias lo que podemos llegar a determinar. Pero este aspecto es totalmente diferente. Vamos a ver en este caso que utilizando la metodología inductiva, porque precisamente necesitamos el elemento del daño emergente. Primeramente, el primer dato para poder jalar el lucro cesante es conocer la cuantía exacta del daño emergente. Es inductivo porque probablemente en base a las características del tiempo tengamos que utilizar interés simple, interés compuesto,
tengamos que utilizar mantenimiento de valor, y eso es lo que les voy a explicar un poquito, porque de manera específica, utilizando este dato, vamos a llegar a un ámbito más general para aportar la duda al requerimiento de la autoridad, que es a cuánto asciende el lucro cesante. Otra característica de este tópico es que es plurifásico, colegas. El daño emergente, en el clásico ejemplo del anticrético, tiene un monto fijo, estático, que puede ser una cantidad, por ejemplo, $25,000, el último que me acuerdo haber llevado. El lucro cesante es plurifásico porque tiene diferentes momentos para su cálculo, ya sea cuando usted, como litigante, está haciendo la pretensión de lucro cesante, porque prácticamente en este tópico tenemos que hablar con la especificidad concreta. Estamos buscando lucro cesante y el primer momento de esta plurifacidad es desde el daño, desde la mora, hasta el momento de la demanda, que ya la estoy yo demostrando que por cada día de afectación yo tengo un lucro cesante. El otro momento puede ser desde la misma demanda cuando ya en etapa de informe pericial, el perito, ya sea de parte o de oficio, está determinando el monto de lucro cesante. ¿Por qué es plurifásico? Porque cambia. El interés que se asume dentro de este lucro cesante permite, colegas, hacer el crecimiento del capital. Es por eso que cambia. Y por otra parte, es otra vez nuevamente removido el monto cuando en ejecución de sentencia se está pidiendo otra vez que se actualice el lucro cesante. Y últimamente, o sea, de manera incidental pueden estar tal vez objetando el pago, no están de acuerdo en algún dato. Y el último tramo de este cálculo sería en el momento del empose, porque prácticamente es como un interés bancario. Si yo estoy pagando una cuota, estoy cancelando un crédito bancario, la entidad financiera va a computar intereses hasta el último día, hasta el saldo que yo tengo de la deuda, hasta ese momento va a computar. Es por eso que de esta manera les estoy dando un tópico muy importante. ¿Por qué es diferente el lucro cesante al daño emergente? Es dinámico, colegas. A diferencia del daño emergente, es dinámico porque puedo hacerlo crecer. Utilizo interés simple, interés compuesto, ya en algún caso ya más particular en el libro vamos a explicar en qué situaciones es simple, en qué casos es compuesto, y prácticamente es importante que también conozcan de este caso que les estoy comentando, el monto del dinero en el tiempo cambia totalmente el poder adquisitivo. A la fecha de hoy, el dinero cuesta más de lo que costaría a futuro. Por lo tanto, en nuestro ordenamiento nacional, por efecto de las unidades de fomento a vivienda, podemos, en este caso, tratar de nivelar, compensar el monto del capital, llevar a una situación, no digamos equitativa, pero proporcionalmente significativa para mantenimiento de valor. Reponemos la inflación y a ese aspecto aplicamos la tasa. En este caso vamos a ver después qué es tasa legal, convencional, hay financiera, y en base a esa tasa aplicamos una fórmula matemática financiera para responder a la pregunta. El daño emergente cumple un aspecto netamente contable, porque es una situación sumatoria y de resta, ingresos menos gastos. En cambio, el lucro cesante parte de un aspecto metodológico, como les estoy comentando. Yo utilizo la matemática financiera y tengo que explicar del por qué el dinero tiene que ser progresivamente acumulativo. Y es la siguiente característica: acumula el monto, el lucro cesante,
porque día tras día podemos, en este caso, decir que la afectación en el ámbito del daño emergente será siempre lineal, la misma, en el cumplimiento de la sentencia de este contrato de anticresis. En ejecución de sentencia, el afectado recibirá sus $25,000, pero el lucro cesante es aquel que a mayor tiempo o a mayor capital está acumulando interés, la diferencia con respecto al daño emergente. Y otra característica que es totalmente elástico, y tal vez la diferencia, haciendo una connotación en el Código Civil, en el aspecto del artículo 344. En ese artículo está determinando, por ejemplo, el aspecto del dolo y de la culpa, el aspecto de la situación de la característica con la cual se ha suscitado, ya sea el incumplimiento. Como contador, yo puedo hacer correspondencia y tomar esa consideración, porque a mi criterio, si proviene de un accidente en el cual, por ejemplo, el que ocasiona estaba a bordo de un vehículo en estado de ebriedad, entonces podemos decir que la falta del cuidado de manera negligente y con dolo ha ocasionado un daño. Y el producto de ese accidente, los gastos hospitalarios, los gastos tanto económicos, financieros, deben ser calculados con el dolo, porque prácticamente estamos demostrando que a sabiendas de que podía provocar un accidente, esa persona ha hecho uso de su vehículo, ha cometido esta situación. Por estas características que les estoy mencionando, hay total diferencia con respecto al daño emergente, lucro cesante. En algunos conversatorios en los cuales participé de oyente, me ha extrañado que los colegas estaban tratando de decir que son situaciones en el mismo tópico, totalmente diferente. El daño emergente cumple una función totalmente diferenciada. El lucro cesante es aquel aspecto que crece a medida que pasa el tiempo, a medida que lamentablemente el afectado sigue percibiendo la situación en contra, en negativo. Tal vez yo les comento que esta es la materia que no está tan desarrollada, tan evolucionada, porque prácticamente si observan los tipos de daño que doctrinalmente podemos conocer, simplemente estamos tocando el ámbito económico, porque también hay accidentes, hay pérdidas de vida humana, hay situaciones de lesiones donde pueden resultar personas, pueden quedar inválidos. ¿A cuánto corresponden esas calificaciones? Tengo un trabajo en borrador con respecto a estas calificaciones, colegas, en el aspecto biológico. ¿Quién no ha escuchado o tal vez en algún momento sabía de algún caso de alguna persona que teniendo VIH, ha ido a contagiar de manera eh, dolosa? También es lógico que el ámbito psicológico, como les digo, del aspecto moral, y también no debemos desmerecer, colegas, que la contaminación, ya sea de las aguas, que es un aspecto lamentable que tenemos ahora con esta situación del chaqueo. O sea, son situaciones que están en el contexto, pero lamentablemente, miren, solamente por hoy y mientras no tengamos tan grandes avances doctrinales en esta parte del mundo, simplemente estamos haciendo énfasis del aspecto económico, colegas. Es por eso que me preocupa en este caso, muchas veces me consultan cómo va a ser la reparación en el caso de una persona que ha quedado parapléjica. ¿Cómo va a ser el daño y el lucro cesante de una persona que ha perdido una extremidad, un ojo? De un último caso que yo estaba colaborando con un vecino, lamentablemente accionaron la vía penal, pero la demora, la situación de los plazos, que lamentablemente son muy largos,
Cuando me comentaron, yo le dije, pero hagamos civil, porque el hecho que necesitamos nosotros cautelar, anotar. Y prácticamente cuando el colega abogado que tomó el caso me dijo, eh, un día anterior, o sea, después de 4 a 5 meses, un día anterior en el que él presentó la demanda civil, la persona que había ocasionado el accidente se había deshecho de sus bienes, se había vendido dos casas, o sea, no sabemos con exactitud qué es lo que le pasó, pero lamentablemente, si no hay, es un proceso ejecutivo. Si prácticamente el que incumple o el que afecta, si no tiene los medios con los cuales va a poder resarcir, lamentablemente estaríamos hablando también a la nada, porque prácticamente a través de las medidas cautelares podemos asegurar que se llegue a ejecutar este aspecto. ¿O qué opina el colega Marco? Porque usted también lo conoce muy bien, ¿no? Si no sabemos exactamente qué es lo que tiene el afectador o el incumplidor, lamentablemente no podríamos llegar a hacer un proceso y de donde salga como resultado una sentencia que esté compeliendo a un pago, pero lamentablemente no hay nada que ejecutar, colega Marco. Muchas veces he visto estos problemas, que prácticamente es como un proceso ejecutivo, no, no sería coactivo, pero con total característica al ejecutivo, colega Marco. Así es. La finalidad de este conversatorio también es que podamos participar todos y cada uno de los que estamos dentro de la plataforma y voy a ceder la palabra porque tiene alguna experiencia que va a poder aportar. Luis Arteaga, ¿cómo está, mi estimado? Buenas noches. Tiene la palabra Luis Arteaga. Buenas noches a los distinguidos profesionales participando. Mi opinión es de que cuando se dicta una sentencia es el título que le valida para iniciar una reparación de daños civiles y ahí explica plenamente el lucro cesante y el daño emergente que le haya causado, digamos, esa detención preventiva y si él tenía una actividad, él en el desarrollo de esa reparación de daño, ahí va a explicar y ahí le va a calificar ya la autoridad jurisdiccional, ya sea en la vía civil o ya sea en la misma vía penal que tienen competencia para conocer estos hechos de la reparación de daños civiles. Gracias. Colega Marco, Muy amable, nuestro, gracias. Sí. nuestro participante nos estaba comentando con respecto al tema de Verónica, ¿no? Exacto, exacto. Tengo Exacto. acá además a Cristina Rodríguez Segarra. Cristina Rodríguez Segarra igual estaba solicitando la palabra. Adelante, tiene la palabra. Si está con nosotros, Cristina Rodríguez Segarra, buenas noches. Tendría que activar el micrófono que está en la misma plataforma, en la Buenas parte. noches. Cristina Rodríguez Segarra, buenas noches. Bueno, me parece que está con algún problema técnico seguramente. Pero bien, lo que usted indica, querido doctor, tiene mucha razón, toda vez de que el cálculo, de acuerdo a los hechos, es totalmente distinto. Y si vamos al ejemplo de aquellos procesos penales, dejando de lado los procesos civiles y no vamos a los procesos penales, a través de las redes sociales, una de las cuestionantes más grandes que se hacen, si entendemos claramente que la vida pues no tiene un valor, no se puede computar con un monto de dinero porque la vida definitivamente es un valor supremo, pero ¿cómo podemos computar el daño y perjuicio realizado a las víctimas por la pérdida de un ser querido en un hecho, un homicidio o un feminicidio? ¿Cuáles serían estos elementos que le permitirían a las víctimas con vida para poder obtener de esta manera la reparación en un proceso en el que se tenga sentencia condenatoria a esta persona? Bueno, mire, doctrinalmente, Italia, Francia, España tienen baremos, unas tablas en las cuales han tratado de estandarizar
el valor, por ejemplo, de algún miembro del cuerpo o con respecto a la vida humana, ¿ya? Pero en los casos que he tenido conocimiento en nuestra jurisdicción boliviana, lamentablemente muchos de esos casos, lamentablemente no prosperan desde el momento, desde que la fiscalía no está aceptando o desde que el juez no está sustanciando. O sea, veo mucha afectación. Es algo muy característico acá, que aparezcan o desaparezcan las pruebas o que se alteren algunos elementos. Bueno, lo que puedo comentar, colega Marcos, es que estamos preparando un borrador con respecto, y mire, esta es la connotación. En el caso de una calificación por la vida humana, el requisito que tiene que ser demostrado, y si una persona no tiene un trabajo, o sea, una persona que no tenga un trabajo remunerado, podemos hacer la estimación del salario mínimo nacional con respecto al promedio de la vida de un boliviano, ¿ya? Entonces, esa situación es lo que conlleva a demostrar a través de esa progresividad cuánto costaría la vida de una persona en caso de que se llegue a liquidar. Por ejemplo, hay un caso, el que fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la dictadura militar de la década de los 70, donde una persona solicitó daños y perjuicios que sí fueron calificados, pero mire, a través de la Corte Interamericana. En este aspecto, entonces, puedo comentar que hay calificación por varios tópicos, no simplemente van al tema de la vida. Prácticamente lo que se puede hacer es reparar la pérdida del proyecto de vida, la pérdida del daño psicológico, emocional. O sea, eso es una sumatoria de muchos aspectos. En este caso, no tenemos algunos temas en el ámbito boliviano, algún precedente claro para hacer esta tasación. Pero sí les puedo comentar que en los casos en los cuales yo estoy tal vez indicando alguno que otro parámetro, la calificación que utilizan las cajas en el ámbito de salud, en el ámbito de la calificación ocupacional, conlleva hacer tasaciones, hacer evaluaciones significativas del grado de la lesión. Y esa connotación, anteriormente la AFP y ahora la gestora califica grados de incapacidad. Eso les puedo comentar que actualmente en algunos procesos se está llevando a cabo, pero mire, es un ámbito que tal vez no está tan estandarizado, o sea, necesitamos reglas claras, predictivas, que nos produzcan la seguridad con la cual vayamos a determinar, porque lo que estamos haciendo es utilizando la analogía con un criterio, con una convicción de poder extraer esos porcentajes para hacer correspondencia a una situación que está pasando, ¿no? Y que prácticamente un proceso penal, un proceso civil, trataría de buscar ese grado de incapacidad al cual tuviéramos que asignar valores, ya sea a través de asignación de salarios mínimos nacionales, pero mire, como les comento, no está tan estandarizado. Lamentablemente tenemos esta situación así. Con respecto al ámbito patrimonial es lo que todavía, y mire, estamos trabajando. Prácticamente lo que les voy a comentar en este instante es un ejemplo de cómo ustedes, colegas, a tiempo de que estén haciendo algún proceso de calificación de daños, prácticamente ya con la presentación de la demanda ya puedan establecer el dato muy importante
de lucro cesante diario, como les había comentado. En un ejemplo sencillo, por ejemplo, colocaremos los $25,000. Esa tablita la proporciono, estimado Marco, para que compartas a los colegas. Suponiendo que hace 3 años, digamos el 15 de julio del 2021, esa fecha la persona tenía que devolver el anticrético, ¿ya? Y lamentablemente hasta el día de hoy que estoy presentando mi demanda, el lunes la voy a presentar, es 13 de octubre, si no me equivoco, Marco, el lunes. Ya, 14, el lunes 14. ya. A ver, si fuera el lunes 14, un ejemplo, $25,000 que debía devolverme el día 14 de julio del 2021, no se me ha reintegrado, ha esperado que haga un proceso civil o un proceso penal por estafa y prácticamente, como ya pasó demasiado tiempo, el 14 de octubre presento la demanda. Esta tablita, colegas, les va a permitir a ustedes determinar los días en los cuales hay la afectación. 1,187 días. Esta tablita también, color amarillo, les va a permitir saber cuántos meses han transcurrido. Casi 30. Ahora, en el caso de que yo estoy reparando la inflación, prácticamente voy a hacer un cálculo. Y me disculpa un momentito, Marco, vamos a tener acá una llamadita urgente. Deme 2 minutitos, por favor. Continúe. Mientras tanto, quiero ceder la palabra a Luis Arteaga, porque nos dice que tiene algunos aportes también. Hasta hace un momento estábamos dialogando. Luis Arteaga, buenas noches. Buenas noches, colega. Mi opinión en la pregunta que usted hacía era la pérdida de vidas humanas en un accidente de tránsito, en feminicidio. Hay que partir de lo principal, si los delitos son culposos o si son dolosos. Si cuando son culposos está calificado, digamos, en los accidentes de tránsito, cuando muere una persona hay una cantidad de establecido por la vida humana, porque nadie sale con la intención de matar. Y cuando son los delitos culposos, que son feminicidio, asesinato, hay una calificación que está establecido en una pena única, que es de 30 años. En ese sentido, corresponde hacer una reparación de daños de acuerdo a la actividad y a lo que ellos tenían en su momento. Hay que ver en esa línea, hay que ver eso. Está todo establecido y reglado, pero claro que en la reparación de daños, cuando se dicta una sentencia, normalmente la gente no hace la reparación de daños en la vía civil o penal. Ese es mi criterio nomás. Así es. Y más allá también, y gracias por su participación, doctor, es importante, el SOAT muchas veces en accidentes de tránsito hace un cómputo. Por otro lado, en el proceso de investigaciones, el IRCUP, a través de cualquiera de las divisiones de tránsito, hacen también una investigación y ellos hacen un porcentaje de responsabilidad, pero ese porcentaje de responsabilidad obedece únicamente a un trámite que se hace en la etapa de investigaciones. Pero más allá del porcentaje de responsabilidad que pueda establecer estos peritajes técnicos en el proceso, ya cuando se ejecutoría una sentencia, cuando ya está la misma condenada, se abre esta reparación integral del daño, que no necesariamente será el porcentaje que establecieron en la etapa de investigaciones. Quiero dar la palabra a Oscar Guillén también al respecto, nos estaba dando ese comentario. Oscar Guillén, ¿la escuchamos? Estimado Marquitos, gracias por permitirme nuevamente el uso de la palabra. Hay varios aspectos, ¿no? En nuestro país, lamentablemente, la vida no tiene y el daño moral no tienen el valor que se les da en otros países. Mencionabas el tema del SOAT.
Y es evidente, cuando se trata de un delito culposo, salvo que esté en estado de ebriedad, igual se va a calificar en $3,000. Ahora, no es lo mismo que hayan atropellado a un indigente, con el respeto que merecen ellos, que al ingeniero dueño de una empresa. Yo he peleado en varios juicios por el tema de que precisamente esa persona hubiera producido una X cantidad de dinero y ese debería ser el resarcimiento. Pero en nuestro país, tanto en la vía civil como penal, se basan en el SOAT. Entonces, una persona que generaba $100,000 al mes o al año o $1,000,000 al año, lo van a resarcir con $3,000. Lo mismo va a ocurrir, con el respeto que merecen, un indigente que haya fallecido. Van a recibir $3,000. El efecto para el indigente, de la familia del indigente, de recibir $3,000, a el efecto a una familia de un empresario que producía, ya, digamos, $100,000 al año, es muy diferente. Y vemos en nuestro país que tenemos que acudir a instancias internacionales y eso no se puede hacer en casos normales para obtener un resarcimiento, ya sea moral o por muerte, que sea adecuado. ¿Cuál es el principio del resarcimiento del daño? Volver las cosas al estado anterior. Hay situaciones en las que no se puede volver al estado anterior, la muerte, pero tienes que darle un valor a esa vida o al futuro que tenía esa vida. No es lo mismo que yo a mis 80 años muera a que un joven de 25 años, que puede haber sido un genio o simple y llanamente, tenga un futuro prometedor o como cualquiera de nuestros jóvenes pueda generar una X cantidad, darles el mismo tratamiento. El Tribunal Constitucional ya ha determinado que la igualdad no es que todos somos iguales, sino el principio está en que hay desiguales, pero que merecen un tratamiento similar. Entonces, esos aspectos no se consideran lamentablemente. Vuelvo a reiterarte, te felicito porque este es un tema muy, muy interesante y creo que los abogados deberíamos considerarlo de una manera muy primordial para nuestros procesos. Lo tomamos a la ligera, lo tomamos como viene y te hablo por experiencia propia, obviamente, ¿no? Entonces, vamos con el tiempo acondicionando, aprendiendo, y hoy día estoy aprendiendo también algunas cosas, ¿no? Entonces, yo recomiendo de que este tema pueda, digamos, repetirse o ampliarse en algún momento, querido Marquito. Muchas gracias por darme el uso de la palabra. Gracias, doctora, a usted por su participación. Regresamos con la tabla, el cómputo que nos está presentando el doctor Iber Morales. Adelante. Doctor Marco, no quiero dejar pasar, pero lo que comenta el colega Oscar, si bien no hemos podido a través de nuestro sistema alcanzar, en este caso, una sentencia adecuada, prácticamente hemos cumplido con la subsidiariedad, nos estamos habilitando para, para que prácticamente tengamos la vía expedita de hacer el reclamo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque si bien el daño lo ha hecho un particular, pero el órgano judicial, al ser poder, actúa como Estado y no permite, o sea, no hace lo que tenía que hacer. En este aspecto, ya se están trabajando temas ante estas instancias, porque nuestro sistema, tal como está, primeramente, por parte del Ministerio Público, no está dejando que la situación acabe con la imputación, o como también el mismo juez no está llevando a cabo su proceso. Por lo tanto, yo puedo hacer esa correspondencia que parecía tal vez a un momento dado que no era racional que nosotros estemos interponiendo un proceso judicial contra un particular, pero entre esos escenarios.
pero sí acontece porque el mismo Estado y la misma autoridad en representación del Estado me está negando, me está coartando el derecho a la vida, al patrimonio, porque producto de esa afectación, lamentablemente una persona ya no puede trabajar, ya no puede producir. Ahí está el bien jurídico que me está habilitando del por qué tengo que demandar ante una instancia de esta naturaleza, ya que mi mismo sistema, el mismo estado en el cual yo estoy, en este caso, reclamando, más no estoy siendo tutelado, pueda facultarme. Hay procesos en otros países que ya lo han hecho, o sea, simplemente tampoco estamos inventando el procedimiento, simplemente lo estamos aplicando óptimamente. Pasa que hay bastantes productos del COVID, algún tipo de proceso se ha acelerado ya también a través de la interposición de las demandas a través de medios electrónicos. Pero sí yo le puedo comentar que prácticamente no acaba en la sala civil penal de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, ni tampoco en la sala correspondiente de un tribunal constitucional. Prácticamente yo les estoy comentando que hay procesos en otras jurisdicciones que eh, aspectos atribuidos a particulares se están ventilando porque lamentablemente el Estado no ha permitido tutelar esos derechos, ¿ya? ¿Algún comentario, estimado Marcos? Tal vez este aspecto no lo conocían muchas personas, pero me parece importante que sí la gente pueda enterarse y hacer seguimientos de estos procesos, colega Marcos. Correcto, la reparación integral del daño es un tema tan amplio. Claro, la noche no sería suficiente para poder terminar de generar la idea, de establecer los conceptos, pero sí creo que este pequeño conversatorio nos ha ayudado a ponernos el tema sobre la mesa. El doctor Oscar Guillén, voy a rescatar unas palabras que indicaba, lo estamos haciendo muchas veces artesanalmente. Y más aún cuando escuchamos que la reparación del daño también se puede iniciar desde el primer momento del proceso. Así lo establecido en el Código de Procedimiento Penal y además también como aquellas que nosotros entendemos como las medidas cautelares reales, ¿no? O aquellos embargos preventivos y otros más para poder asegurar también esta reparación del daño. Querido doctor, vamos haciendo las conclusiones ya para poder concluir con el curso y algunas recomendaciones de su parte para efectos de considerar todos los elementos a tiempo de hacer una reparación del daño. Ya. Acabaré con esta práctica básica, simple, estimado Marco. Los procesos en el ámbito patrimonial, ya sea extracontractual o contractual, tienen que ser demandados con esta precisión. En este caso del contrato de anticresis. Conocemos la fecha de la mora, colegas, eso es muy importante. Es necesario, artículo 340, 341, desde el momento en el que se tenía que hacer la devolución, desde el momento en el ejercicio del hecho ilícito. Ahí, en ese artículo, estamos identificando el inicio del cómputo. Ahora, si estamos haciendo en este ejemplo, a la fecha de hoy, prácticamente esa tablita les va a permitir identificar que han pasado 1187 días, han transcurrido 39 meses o en defecto han pasado 3.25 años. Por efecto de esa situación, simplemente lo que voy a darles en este caso es una herramienta que van a poder calcular el daño, pero con el interés simple. Sepan ustedes, colegas, que con esta práctica fácil van a poder hacer un ejercicio totalmente sencillo y en este caso estoy aplicando el 6% anual. Esto me faculta el artículo 414 del Código Civil. Entonces, de manera rápida, los $25,000 que ya prácticamente la tabla les va a arrojar, con el índice del 6% anual, acá prácticamente lo está convirtiendo en la misma frecuencia
van a poder determinar que el tiempo en meses 39, el interés simple fuera por estos 1.187 días o 39 meses, ascendería a 4.878. Esto es el lucro cesante, colegas, para que ustedes identifiquen. El contrato incumplido tiene como daño emergente $25.000 y el lucro cesante es simplemente la división de la cantidad que está en esta casilla, dividida prácticamente por los días, que es 1.187. La respuesta es por cada día $4. Con esta característica deberían presentar las demandas, colegas. Ahora, yo les estoy indicando. Veo que parece que tiene algún problema de conexión el doctor. Mientras tanto, voy a compartir una imagen mientras recupera la señal el doctor para las personas que deseen obtener la tabla de la que estamos comentando. Está sobre el libro de cálculo de daños y perjuicios en la responsabilidad civil. El autor, el doctor Iber Morales, no solamente es abogado, sino además él también es contador público. Por lo tanto, es una persona que conoce bastante, ¿no? Entonces, todos pueden ponerse en contacto al número 750-18696 para efectos de, uno, obtener el libro y dos, es la tabla que nosotros les vamos a proporcionar con todo gusto para que podamos hacer un buen cálculo con respecto a cualquiera de los escenarios que se nos vaya a atravesar, tanto en materia civil, y vamos a las otras pestañas, en materia penal también, y los hechos. Y establecer además por días, como así nos los estaba mostrando el doctor Iber Morales Núñez. La afectación del cálculo le va a permitir la satisfacción a la víctima, le va a permitir además la satisfacción al demandante, a la persona que ha propuesto ante la autoridad jurisdiccional su conflicto y obtener, por supuesto, el debido resarcimiento civil. Daño y perjuicio computado. Por lo tanto, ahí se los dejamos. Doctor Iber Morales, ¿se encuentra ahí todavía? Me parece que tiene o persiste el problema todavía en su computador. Esta reparación integral del daño no solamente la tenemos en materia penal, sino también en materia civil. El ejemplo que estábamos viendo desde el inicio para las personas que se están conectando recién a esta plataforma, tanto de Zoom como también del YouTube, el TikTok y el Facebook Live, es respecto a la devolución de un anticrético que en su momento se había generado una promesa de pago en una determinada fecha, pero sin embargo no se había cumplido. Entonces, ¿qué es lo que sucede y cómo se hace el cómputo del tiempo que ha durado el proceso desde la demanda? Porque el hecho de ponerla a la demanda ya significan gastos y esos gastos los tiene que responsabilizar la persona que es la parte perdidosa del proceso. Entonces, se computará por día en la cantidad del tiempo que se haya generado este cómputo. Es decir, si el proceso ha durado meses, ha durado años, y en la manera o de la forma como haya sucedido. Entonces, de esta manera, nos ha presentado el doctor Iber Morales una tabla en la cual señala el cómputo de los días, meses y años y cuánto económicamente significa aquello. Nuevamente consulto si el doctor Iber Morales se encuentra ya con audio y con video. Doctor Iber Morales está con problemas técnicos, me parece. Sí, creo que el problema persiste todavía.
Yo lo tengo en línea acá, ha estado participando bastante el doctor Oscar Guillén. Querido doctor, si nos acompaña todavía en el comentario, me agrada mucho pensar que no solamente el SOAT, ¿no? Como hace un momento estábamos viendo en ese tipo de delitos que son culposos, ¿no? De la experiencia que usted ha tenido, querido doctor, si nos permite, aprovecho a conversar con usted mientras tanto, querido doctor, respecto al SOAT y estos delitos dolosos. Para las personas únicamente era de $3,000, nos decía, de su experiencia. Querido doctor, Oscar Guillén tiene la palabra. Gracias, Marquito. Sí, lamentablemente ese es el tema que nos ocupa porque solamente se calcula, sobre esa base se tiene como parámetro, sin considerar los aspectos que te había señalado con referencia al hecho de que las personas somos diferentes y en la desigualdad está la igualdad, como ha determinado el Tribunal Constitucional. Entonces, yo creo que nos falta mucho todavía en nuestro medio, en nuestra legislación. No nos olvidemos de que lamentablemente existen, y eso lo ponía al principio el expositor, sentencias o autos supremos, sentencias constitucionales también ahora, disímiles, es decir, no hay una uniformidad. Y tú también vas a encontrar, y vamos a encontrarlo en los colegas, esa diferencia inclusive de un juzgado a otro. Alguna vez yo dije, bueno, no sé, parece que este juez tiene un código procesal civil y este otro maneja uno diferente, ¿no? Inclusive alguna vez habíamos conversado contigo de que Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, por dar un ejemplo, parece que tuvieran diferentes códigos procesales civiles o la forma de aplicación es disímil, ¿no? Cuando en realidad para todo el país tenemos un solo código. Mucho hace más que la propia ley, que para mí la ley siempre es perfectible, pero no es mala. Los que aplican la ley son los que nos generan los problemas. Y digo, nos generan no solo a nosotros los abogados, porque en un juzgado puedes obtener un resultado y en un caso exactamente igual en otro juzgado el resultado puede ser diferente. Es por eso que yo decía de que me parecía muy importante este tema que a veces quizás lo ves en el título, reparación de daños, calificación de daños, etcétera. Parecería que no es importante, pero en la práctica y cuando la vives, es muy importante. Yo le he tenido que aprender así, artesanalmente, como había utilizado ese término. Entonces, para mí, a mi edad, con la experiencia y con todo, después de más de 30 y tantos años de ejercicio profesional, es importante contar con este tipo de guías. Y nuevamente te felicito por eso, Marquito. Creo y me interesa mucho comprar el libro y creo que los colegas deberían también partir por eso, por lo menos para no empezar de cero. Trataremos de empezar con algo de ayuda, algo de conocimiento y el colega que tiene conocimiento no solamente de derecho, sino también contable, es una ayuda súper importante. Un gran aporte, ¿no es cierto? Entonces, habría que repetir esto, Hay Marquito. que continuar. Un fuerte abrazo para ti. Gracias, muy amable. Estoy nuevamente con el doctor Iber Morales, ya cerrando este encuentro. Entiendo que tiene nomás o persisten los problemas técnicos. Agradecerle Doctor, su participación, doctor Iber Morales. mire, la zona en la cual estoy, acá en la cuarto anillo de la Santos Dumont, ha habido unos cambios acá lamentablemente me han cortado. Mire, para acabar, yo quisiera tal vez aconsejar, recomendar, en el caso de una demanda, en el caso de una contestación, al contrario, muy importante, colegas, y yo les quiero ser prácticamente bien explícito.
Tienen en el caso del ámbito contractual los artículos 339 y 344. Sumados a estos, el artículo 340, 341, y como usted dijo, Marco, también el 112, el 113 de la Constitución Política del Estado. En el ámbito extracontractual, los artículos 984, 994 y también el 1508, porque prácticamente los intereses, que son el lucro cesante, prescriben a los 3 años. Y esta figura, miren, en los procesos que yo he tenido a bien revisar, que me han consultado ya de manera extemporánea, habían situaciones en las cuales ya habían prescrito las facultades para pedir, pero lamentablemente en los abogados tal vez un poco nos desactualizamos, no estamos al tanto o están ventilando procesos en los cuales no tienen la certeza completa, ¿no? Entonces, sí les puedo decir que si nos ha faltado tal vez muchos otros temas que tocar, en otro momento, Marco, me gustaría también terminar de desarrollar y compartir a los colegas, ¿no? En este caso, lo que se trata es de evolucionar. Como les he mencionado, de los 5 tipos de daños, solamente estamos tocando el aspecto número el inicial, que es el daño netamente económico, el biológico, el corporal, el moral, como también el ambiental, son situaciones que merecen ser conocidas tanto doctrinalmente como también ser aplicadas a nuestro ordenamiento. Lastimosamente, no tenemos esa exquisitez de la actualización y prácticamente vamos a tratar de llevar en este trabajo que lo vamos a lanzar juntamente con usted, Marco, en un próximo conversatorio, el ámbito económico para poder reforzar en este caso la doctrina, la normativa, la jurisprudencia, a efectos de que los colegas tengan un entendimiento un poquito más actualizado, un poco más mejorado, y en este caso lograr, ya sea en el ámbito de litigantes, eh, eh, una defensa adecuada, como también una presentación correcta para una tutela más adecuada. Contento, Marco, por la invitación. Yo quedo muy agradecido con usted. Vamos a programar, como le estoy mencionando, esta presentación el próximo mes. Es un trabajo que ha sido desarrollado en bastante tiempo. Estoy recogiendo alguna cosecha, ya sea boliviana como también el ámbito colombiano y argentino, que prácticamente son escenarios de jurisprudencia muy actualizada y elevada con respecto a Latinoamérica. Prácticamente esto va a ser un ápice de, de guía para que los colegas puedan reforzar en este caso y dar mayor exactitud. Como les estoy mencionando, cualquier proceso, cualquier demanda tiene que ser introducida desde la fase inicial con la indicación del monto de la afectación por día, colegas. Esta es la figura más clara que la tienen que tener en cuenta para a modo de efectivizar una defensa como también una demanda de manera efectiva. Sin más que decirte, Marco, yo me disculpo con el público, los compañeros, los colegas que nos han atendido. Lastimosamente se me fue el internet, pero mire, para otro momento voy a tratar de con mayor procura hacerme de una buena señal y dar lo que tenía que contar el día de hoy, Marco. Muy agradecido contigo, estimado Marco. Gracias, querido doctor, a usted. Más bien, entiendo yo que el día de hoy, esta noche, además tenía una clase de doctorado que estaba realizando, sin embargo, lo ha suspendido para efectos de poder participar de este conversatorio. Nosotros estamos muy agradecidos también con el tiempo que nos está permitiendo y hay que continuar aportando a la ciencia, hay que seguir escudriñando más y de esa manera el día de mañana como profesionales poder darles una mejor atención a la sociedad que tanto lo necesita, que tanto quiere y tiene esta sed de justicia. Por lo tanto, si nosotros los profesionales abogados el día de hoy no nos ponemos manos a la obra, el día de mañana nos espera el caos. Entonces, ese es el compromiso realmente del que hacemos, como por ejemplo las personas que se conectan en este tipo de espacios académicos.
¿no? Pueden estar haciendo otras actividades, pero lo dejan para poder escuchar y revisar. Desde ahí, ya ustedes y nosotros, todos estamos ganando porque se ve la sed, la necesidad de escuchar, recordar o aprender algo novedoso. Gracias, doctor. Muchas gracias a todos y quedamos pendientes. Le encargo la tablita. La tablita me la pasa porque mucha gente me está diciendo que está atento ya a la parte 2, a la parte 2 de esta edición de la reparación o del cómputo de la reparación del daño. Gracias, doctorazo. Un abrazo. Chao, chao. Muy amable, gracias. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Gracias a todos, muy amables y en todas las redes sociales. Les recordamos una vez más, la próxima semana es la semana de la violencia contra la mujer y vamos a revisar un tema importante sobre la ley 348, pero desde la perspectiva, desde la vista del imputado. Qué interesante. Así es que se viene eso la próxima semana. Continúen y agréguense a nuestros grupos de estudio. Repartan los enlaces que están en todas partes para que todos podamos participar y podamos aprender, conocer o de repente escudriñar algo novedoso, ¿ok? Un abrazo grande, chao, chao, nos vemos, hasta luego. Gracias.